porque acá estamos acostumbrados al sol y estamos, o sea, hay un clima totalmente diferente al sur. Y el pastor Sacal decía, todos los días son lindos, o sea, no todos los días son, o sea, no es que hay unos días feos y otros días lindos, pero él lo decía desde el punto de vista de que un día es hermoso, o sea, es un regalo de Dios. Así que ya sea que haya lluvia, y bueno, más allá, que hay en invierno creo que el sol sale por 4 o 6 horas y después todo oscuro, nieve, o sea, si lo ve desde el punto de vista humano es como que siempre gris, nublado, o sea, no hay sol. Entonces, pero por la gracia de Dios podemos decir, cualquiera que sea nuestra circunstancia, que es bueno Dios, ya sea el día que nos toque. Así que, bueno, vamos a ir al libro de Filipenses. Libro de Filipenses. Y antes de continuar, antes de empezar con la predicación, allá donde están las ofrendas, y para los misioneros como para la iglesia, ahí al lado están las hojitas del contenido por el cual se va a hacer el juego de preguntas. Van a hacer, ahí están los libros, las clasificaciones de los libros de la Biblia, y también abajo de las clasificaciones de los libros de la Biblia están los nombres de los personajes bíblicos, los cuales yo voy a hacer preguntas sobre esos personajes bíblicos. Son de Adán, Eva, Enoc, de Noé, los hijos de Noé, y son en los primeros capítulos de Génesis. Entonces son preguntas más que nada sobre los datos de su vida. Son preguntas, como ya saben, ahí que están en el texto, lo van a encontrar, no son de interpretación, no son de algo alegórico o algo simbólico, porque eso ya sería yo tratando de dar una... bueno, no voy a entrar en eso porque sería hermenéutica, pero serían las preguntas acerca del texto. Y no sé, por ejemplo, ¿hasta qué edad vivió Enoc? ¿Hasta qué edad? Bueno, sí, fue arrebatado, ¿no? Bueno, fue medio... Está vivo todavía. Está vivo, sí. Pero bueno, podrían decir fue arrebatado con el Señor a los 300 y algo, creo que fue llevado por Dios. Y pregunta, bueno, no sé, ¿cuántos hijos tuvo Noé? ¿Cuáles eran los nombres del hijo de Noé? Y cosas así. ¿Me explico? Y bueno, ustedes ahí van a estar también los libros, las clasificaciones, que es el Pentateuco, después está los libros históricos, que es comenzando con Josué hasta el libro de Nehemías, hasta el libro de Esther. Después tienen los libros sapiensales o de sabiduría, o poéticos también, que están Job hasta el Eclesiastés, Cantares, y después los libros, así ha dicho Jehová, los libros proféticos, y ahí están los profetas mayores y los profetas menores. Bueno, ahí van a estar, ahí están las clasificaciones, las divisiones, y van a hacer preguntas también relacionadas a eso. ¿Por qué? ¿Por qué creen que me ese juego de preguntas? Acerca de los libros. Sí, amén, qué bueno. Pero también para que podamos manejar la Biblia. Yo cuando digo, vamos a Oseas, ahí no, ustedes van a decir, Oseas, ¿dónde está? Y van a decir esto, Oseas está después de los profetas mayores. Oseas, Joel, Amós, Abdías, y ahí van a buscar. O digo, primera de Reyes, y ustedes van a ir a buscar, no van a ir a la primera hoja. Ven acá. ¿Qué es esto? Él dice, ¿dónde está? No tiene nada de malo eso, pero ya tener varios años de cristiano y no saber dónde están los libros, eso ya muestra que uno no tiene uso de la Biblia, no tiene manejo de la Biblia. Y si vos, siendo cristiano, no sabes manejar la Biblia, ¿qué vas a esperar de un incrédulo? ¿Cómo le vas a guiar al Señor o cómo le vas a guiar más a ser como Cristo? Entonces también en cierta manera es para poder animarle, incentivarle, además de que van a haber premios. No me pregunten, pero bueno, te voy a decir
van a ver los alfajores, todavía quedaron. No, pero son otros alfajores que tienen menos fecha de... No tiene gusto. No, esto no. Ya los negros ya se fueron, ahora quedan los blancos, que eso se vencieron después. Se vencieron después, pero bueno. Ah, está grabado, o después. Después el pastor me hizo una vez. Bueno, pero van a ver alfajores y bueno, pero al fin y al cabo es para edificación, es el fin, para la gloria de Dios, y no se van a enojar van a haber equipos, la idea es que puedan anotarse, puedan hoy decidir, voy a estar el sábado, para que ya podamos ir planificando y poder armar los equipos. Así que, bueno, vamos a orar y empezar el mensaje del día de hoy. Oremos. Padre Santo, gracias Señor por todo lo que tú has hecho por nosotros en la cruz y tanto en tu vida y en nuestra vida cada día, Señor. Gracias por habernos dado la salvación, dando la vida eterna. Gracias, Padre, por darnos tantas bendiciones que disfrutamos a diario. Y ya sea cualquiera que sea nuestra circunstancia, el día, si está soleado, si está nublado, si llueve o hace calor, Padre, podemos decir, qué bueno que eres tú, Señor, qué bueno que eres tú, porque nuestro gozo no depende de la circunstancia, nuestro ánimo, nuestro estado de ánimo no depende de las situaciones. La paz que tú das sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones, Padre. Podemos alegrarnos por eso, podemos darte la gloria y la alabanza, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que tú eres. Te pido, Señor, que en el día de hoy tú puedas mostrar, revelarte, Señor, manifestarte a cada uno de los que están aquí presentes a través de tu palabra. Sabemos que los sueños, las visiones ya se han cesado, Padre. Tenemos tu palabra, la cual nos habla directamente a nuestro ser, y es a través de ella que podamos decir que es una espada de doble filo que penetra y corta el alma, los pensamientos, Señor. Y ayúdame a poder ser un instrumento útil, Señor, para que pueda ser transmitida con claridad, con denuedo, para edificación de cada uno que están aquí. Y si hay alguien aquí que todavía no te conoce, que todavía no es tu hijo, que pueda, Señor, que pueda creer de todo corazón, que pueda arrepentirse de sus pecados. Dejamos en tus manos todo eso, porque eso es una obra milagrosa del Espíritu Santo. Te dejamos todo eso en el nombre de San Jesús. Amén y amén. Vamos a ir al libro de Filipenses, capítulo 4. Libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8 y 9. Versículo 8 y 9. Y es un pasaje similar a lo que estamos viendo en el sentido de la naturaleza, la forma en que Pablo se está expresando. En el versículo, los versículos anteriores, a partir del 4, él empieza a dar una serie de exhortaciones, una serie de en tono imperativo. ¿Qué imperativo? Mandando, ordenando. No está como indicativo, creo que en modo verbal, indicativo, que es declarando, o sea, solamente informando. No está haciendo eso, sino que está exhortando, está ordenando, está mandando a los creyentes de Filipos a que se regocijen, a que tengan amabilidad o gentileza, como dice allí en el texto, a que puedan no afanarse, sino que puedan presentar sus peticiones, sus oraciones, y a través de eso iban a tener paz que sobrepasa el entendimiento. Y ahora vamos a ver acerca de que un pensar, o sea, qué tienen que pensar los creyentes de Filipos, y también Pablo le dice qué tienen que hacer los creyentes de Filipos, qué tienen que pensar y qué tienen que hacer. En versículo 8, versículo 9, vamos a leer. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced,
el Dios de paz estará con vosotros. Y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, vemos acá que, en cierta manera, lo puedo resumir como una conducta santa que permite la solidez de una iglesia. Una conducta santa. Porque involucra no solamente, una conducta involucra tanto tu manera de pensar como tu manera de ¿qué? De actuar. Tu manera de pensar y tu manera de actuar. Y acá Pablo está diciendo cómo debían pensar, en qué debían pensar, y está también diciendo qué debían hacer, que era involucrado a seguir su ejemplo, a seguir su vida, lo que él había hecho. Y está hablando, exhortando a la iglesia. Por esa razón lo relaciono con la solidez de una iglesia, con la estabilidad de una iglesia. Porque en estos versículos nuevamente están involucrados con una serie de exhortaciones, de mandatos para que los creyentes de Filipos puedan ser una iglesia que realmente esté impactando a su comunidad, como lo ha hecho, dando ofrendas a Pablo, ayudándole, enviando a Epafrodito para que pueda hacer esa obra. También ellos estaban involucrados en la predicación del Evangelio, ellos estaban involucrados en cuanto a eso. Dice que Pablo rogaba por su comunión en el Evangelio como el primer día hasta ahora. Entonces ellos tenían compañerismo, tenían comunión con el Evangelio, porque esa era una iglesia que estaba tratando de hacer las cosas y estaban haciendo las cosas bien. Pero también Pablo exhorta a que puedan seguir en eso, pero le pide que sean una iglesia unida. Porque a través de la unión, a través de la unidad, el alcance y el impacto iba a ser mayor. Pero acá vemos entonces que si uno está pensando de esta manera, que si uno está actuando de esta manera, si vos y yo estamos actuando de esa manera, de manera individual, también como iglesia vamos a estar haciendo las cosas bien. Pero si vos y yo no estamos pensando en las cosas de Dios, no estamos pensando de una manera santa, si no estás actuando de una manera santa, la iglesia solamente va a ser como un club. Vienen los domingos, se reúnen, escuchan, se van y listo. No tenemos ningún impacto en la sociedad, no tenemos ningún impacto con el Evangelio, y ese no es el fin de esta iglesia, no es el fin de la iglesia que Dios puso, no es el propósito por el cual Dios fundó y organizó su iglesia. Entonces, vamos a ir viendo esto ahora acerca de qué pensar, o sea, en qué pensar y en qué hay que hacer, que es lo que dijo Pablo. Dice, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que dé buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Cuando dice pensar, está bien en la traducción, pero lo traducen de esa manera por el contexto de ese versículo. Porque esa palabra, su significado en el original, significa hacer inventario o contar. O sea, cuando uno está en un depósito y ellos tienen carpeta, tienen todo anotado lo que hay en cada parte de ese depósito o en cada estante. Entonces ellos tienen, ¿qué cosa? Un inventario, o no sé cómo se llamaría el nombre, una carpeta ahí donde están los números de código, los productos y todo así, están allí. Entonces Pablo utiliza ese término para decir, estén contando, estén haciendo un inventario acerca de las cosas. ¿Y qué cosas eran lo que Pablo dice que debían contar, considerar? Y acá lo menciona, todo lo que era verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, de buen nombre, de virtud y que era digno de alabanza. Entonces esas cosas era el pensamiento que debían considerar los creyentes de Filipos. Ellos debían, cada vez que iban a pensar, ocupar sus mentes en algo que estaba relacionado a eso. Miren, ahora vamos a ir viendo acerca de cada término que Pablo utiliza en el contenido de ese pensamiento. Primero dice que debían pensar, o sea, debían ocuparse, debían considerar, debían contar acerca de qué cosa, de lo verdadero, de lo verdadero.
Dice en Juan 17:17, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es Jesús haciendo referencia de los discípulos y también de los creyentes en general, diciendo a su Padre, orando, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Pero ¿saben? También Jesús dijo que Satanás era, ¿qué cosa? Padre de mentiras. Él es el engañador. Él engañó ¿a quién? A la primera mujer y al primer hombre también, pero más que nada Adán pecó por rebeldía, ¿verdad? No tanto por que fue engañado, pero sí, él engaña desde el principio, él está mintiendo. Pero también nosotros tenemos una inclinación a creer la mentira de Satanás. Satanás va a venir y te va a querer engañar, te va a querer vender lo falso como si fuera verdadero. Falsificaciones. Hay muchas, compramos cosas que no son originales, conscientemente. O sea, me dicen, compramos, no sé, una remera que dice Nike, pero en realidad no es Nike. Lo vamos y lo compramos en el lugar donde se llama la feria, ¿no? Pero, ¿qué pasa si vos pagás por una remera que dice que es Nike y vos lo pagás como si fuera original y después te veas y te notás y es trucha? ¿Cómo te sentirías? Engañado, ¿verdad? Engañado. Pero somos fáciles muchas veces de ser engañados. ¿Por qué? Porque no sabemos bien lo original. Entonces, acá Pablo está diciendo, enfóquense en lo que es verdadero. En lo que es verdadero, no lo que es la mentira. Y Romanos 1 dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira acerca del hombre. Y tal vez hoy estás cambiando eso. Dios te dice, mirá, esto es la forma en que se debe vivir, esto es lo que tenés que hacer. Esto porque si tenés el Espíritu Santo morando en tu vida, el Espíritu Santo te habla, el Espíritu Santo te redarguye, te convence. Y vos decís, y nuestro interior muchas veces dice, no, mejor no, o sea, como que ignorás esa voz y elegí tu propio camino. Entonces, no cambia la verdad, sino que sigue la verdad. Pensá en lo que es verdadero, porque si no, vas a ser engañado. También dice lo honesto, todo lo que es honesto. Ahí en realidad también diría todo lo que es respetable, es el término, todo, eso es lo que quiere decir, lo que es respetable. O relacionado con reverencia. Y pienso yo, una buena ilustración acerca de eso, pensar en cosas que son reverentes, en cosas que son respetables. Nosotros practicamos cada un domingo al mes, la cena del Señor. Y vemos que lo creemos, porque la Biblia lo dice así, eso es algo sagrado, santo. Al igual que ahora la reunión, el púlpito, esto es santo, esto es sagrado. Y nosotros si tomamos esas cosas a la ligera, tomamos cosas de manera indiferente, tanto el bautismo, la predicación y la alabanza, si tomamos de esa manera a la ligera, yo creo que estamos ahí, no estamos pensando en lo que es respetable y no estamos actuando de acuerdo a esa línea. Hay alguna iglesia donde dicen que, por eso yo lo veo así, esto es algo tremendo, el poder reunirnos, juntarnos, pero hay una iglesia donde están comiendo durante la prédica y están con el vaso de Coca-Cola y comiendo ahí, o tomando mate. Eso es algo para mí, o con los criollos también. Que parece que querés tomar mate, anda al parque, ¿no? Anda a la plaza. Acá se viene y se escucha la palabra del Señor. Es un tiempo donde se escucha, se está ahí aprendiendo. No se puede tomar a la ligera. Otra cosa que también había escuchado, una noticia triste,
Y un mundano decía esto, porque un mundano se había enojado de que una iglesia, no una iglesia mormón, ¿no? Pero lamentablemente mancha el testimonio de muchos, porque un incrédulo muchas veces no discierne, no diferencia, solamente ponen todo en la misma bolsa. Pero había una iglesia, este vecino se quejaba porque esa iglesia ponían música hasta la madrugada y bien fuerte, bien fuerte. Y él decía en la nota, oran al Señor Jesucristo escuchando a la Mona Jiménez, decía. Y él se quejaba de eso, pero él era incrédulo y se daba cuenta. Dice, no, yo respeto mucho. Y ellos, ¿cómo van a poner la Mona en una iglesia? ¿Cómo van a poner cuarteto y tomando alcohol en una iglesia? Entonces esa gente no tiene respeto, esa gente no está pensando en las cosas honorables, en las cosas que realmente son dignas de reverenciar. No sé si me explico. Nosotros debemos pensar en esta manera, en las cosas que son reverenciables, para no traspasar eso. También dice todo lo justo, eso es todo lo correcto, toda una manera recta de actuar. También todo lo puro, y lo puro es algo que no está contaminado, algo que no está corrompido, es algo que se mantiene en su esencia, es algo que es puro, no es una mezcla. Entonces, esa es la forma en que uno debe pensar, de una manera pura. También amable, dice, todo lo que es amable. Y es amable era, en cierta manera, lo que decía, el significado es agradable, algo que uno está buscando ser de agrado a la otra persona. En los conomundanos la amabilidad es algo que ya se está perdiendo, o que se sostiene de cierta manera, pero se va a ir cada vez más perdiendo eso. Pero en el cristiano debe eso resaltar la amabilidad, como ya lo mencionamos, la gentileza. Pero qué triste cuando entre los cristianos no hay eso, no hay amabilidad, no hay buen trato, no hay el esto de poder ser de agrado a la otra persona. Y, ¿saben? ¿En qué pienso en esto? Pienso en el momento donde cuando se van a jugar, me venía a la imagen esto, cuando hacen campeonatos o juegos entre jóvenes, y llegan una iglesia, llega otra iglesia, son desconocidos, ¿no? Y están en un grupo allá y otro grupo allá, y nadie se acerca a saludar. Nadie, o son pocos los que se acercan a saludar. Hola, ¿cómo está fulano? Mi nombre es Luciano y esto. Y empezar a hablar, empezar a compartir. No, ya hay como ese chip de decir, uy, ellos son los que voy a jugar, entonces son mis rivales. O sea, no, que vengan ellos a saludar. O, no, ¿cómo voy a saludar al oponente? ¿Cómo voy a tratarlo bien? O sea, pero eso es a lo que me refiero. Debe haber esa actitud de amabilidad. Debe ser eso lo que debe dominar nuestros pensamientos. También de buen nombre, dice. Todo lo que es de buen nombre, de buena reputación, que tenga un buen testimonio. Que no solamente buen testimonio entre los cristianos, sino también los mundanos tienen ciertos ideales y ciertos valores, muchas veces influenciados por la palabra del Señor, por la Biblia o por una cultura bíblica. Por ejemplo, escuchaba hace un año, hace unos años había escuchado una noticia que un policía se vestía de Papá Noel, o no sé de qué se vestía, de payaso o de un superhéroe, e iba al hospital de niños y le regalaba juguetes. No sé si alguno escuchó esa historia. Iba y le regalaba juguetes. Y eso, aún ni los cristianos hacen. No lo hacen. No tiene esa creatividad, no tiene ese amor para poder ir y hacer esas cosas. Bueno, él habrá sido de agrado, habrá sido de alegría para esos niños que están en una etapa difícil de su vida, atravesando una enfermedad. También hay otro que trabajaba en Crece, o en no sé, cambio tantas veces el nombre de la empresa, pero trabajaba como basurero. Decía que juntaba los juguetes que estaban bien y se lo daban a otro niño.
Él se tomaba el trabajo de hacerlo y dice que lo juntaba, lo reunía y después se lo daba a un niño que no tenía la posibilidad de comprar juguetes. Y cosas así son de buen nombre, de reputación. También menciona, dice, punto y coma, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Si hay cosas que realmente son dignas de reconocimiento y en sí mismas tienen virtud, en eso ocúpense mentalmente. Estén pensando en esas cosas, no estén pensando en otras. Hay ladrones, como ya lo he mencionado, o personas que se jactan por hacer lo malo. Se jactan por tomar alcohol, por robar. Me acuerdo que una vez estaba en un curso de panadería hace muchos años y dice, hoy me hice 5.000 pesos, dice, un chico, él estaba robando, hoy me hice 5.000 pesos. Agarré la señora y le quité la cartera y mirá, y esto. Yo lo miraba y decía, y contaba así como si fuera algo algo para jactarse, porque tenía su mente totalmente distorsionada. Eso no es de virtud, eso no es algo digno de reconocimiento, no es algo para estar jactándose, o me peleé y le gané, y esto. Eso no es algo digno de reconocimiento, no es de virtud. De virtud es, por ejemplo, cuando escuchás noticias de que niño, así en las escuelas rurales, niño camina kilómetros para poder ir a estudiar, a aprender, muchas veces aún sin calzado, van y aprenden, y uno muchas veces teniendo cosas no aprecia eso. Entonces, eso también es digno de poder pensar, de virtud, de reconocimiento. Pablo pide y insta a los creyentes de Filipos a que puedan pensar en esas cosas, puedan filtrar a través de los parámetros que ya estableció. Y si ustedes se ponen a fijar y se estudian, todo lo que está mencionando acá es el carácter de Dios, o está relacionado a Dios, relacionado a Cristo. Y entonces, en resumen, te digo, pensá en Cristo, pensá en todo lo que Él es. Y Él es digno de alabanza, Él es de virtud, Él es todo lo que es verdadero, todo lo respetable, Él es todo lo bueno, todo lo amable, Él es todo lo puro. Entonces, cuando no sabes qué pensar, piensa en Cristo, piensa en Él, piensa cómo Él actuaría, piensa qué Él haría, piensa en eso, no pienses en otra cosa. Entonces, Él pide que puedan pensar de esa manera. Y ustedes dirán, ¿cómo pienso? ¿Cómo llego a pensar de manera bíblica? ¿Cómo llego a lograr esa mentalidad bíblica? Mirá, lee libros cristianos. Comenzar leyendo libros cristianos. Acá en Argentina y en Latinoamérica ya de por sí no se lee. Si yo te pregunto, ¿qué libro estás leyendo? Y ustedes me dirán, no sé, apenas leo los títulos de la noticia, pero hay libros excelentes, cristianos, que te ayudan a poder vivir de una manera más bíblica, de manera más cristiana. También hablar con cristianos. ¿Por qué? ¿Por qué no hablar con cristianos? Deberías hablar con cristianos. Porque con un mundano no vas a hablar de Dios. No vas a hablar de Dios. Y cuando hablan de Dios, hablan de manera distinta, porque Él tiene una imagen de Dios que no es bíblica, que no está conforme a la Biblia. Pero en cambio, cuando hablas con un cristiano y la base es la Biblia, va a haber comunión. Y tu mente, tu pensamiento van a estar siendo moldeados a través de eso. También leer la Biblia y orar, eso es algo básico, pero muchas veces que lo dejamos de lado. Leer la Biblia y orar, leer toda la Biblia. ¿Por qué? Y esa es otra pregunta.
¿Aún leíste toda la Biblia? ¿Toda la Biblia la leíste? ¿Leíste el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento? ¿Sabes de qué se tratan los libros? Espero que, si no lo has hecho, que comiences. Porque cada vez que leas las páginas de la Biblia, tu mente va a ser renovada. Tu entendimiento, tu pensamiento van a ir siendo más bíblico y menos de vos. Va a ir quitando todo lo que somos nosotros. Lo viejo va a ir quedando atrás. Estudiar, meditar, memorizar la Biblia. Saturate de la Biblia. Come la Biblia. Tu mente va a ser cambiada a través de eso. Vas a pensar en la bíblica. También reunirte con la iglesia. Eso es algo vital. Eso es algo vital. Debes reunirte con la iglesia. No debes estar quedándote en tu casa cuando tenés la posibilidad de venir y estar reunido con los hermanos. Y hay ejemplos en los cuales uno no debe pensar. Por ejemplo, vos pensás mal de los otros, vos estás juzgando la intención de los demás, porque si uno piensa como Pablo está diciendo, piensen en lo bueno, piensen en lo que es respetable, piensen en lo puro, no va a estar pensando en lo otro, juzgando sus intenciones. Ah, no me saludó. ¿Por qué? ¿No? O me miró de mala manera. ¿Qué le habré hecho? ¿O qué se cree? Eso sería, o no me invitó a su cumpleaños. Bueno, el hermano Pablo mañana cumpleaños, me tiene que invitar. Me tiene que invitar todo, está en compromiso. Lo fuerte pasó. ¿Por qué no me invitó a mi cumpleaños? ¿O por qué no me invitó a algo? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Si no te invitó, bueno, no te invitó. Bueno, no soy el centro de todo. Pero no tienen que estar juzgando sus motivaciones e intenciones. Eso es una manera pura de pensar. Pero si vos estás pensando de esa manera, una manera no bíblica, una manera maliciosa, estás pensando más allá. Pensás con lujuria, sos dominado por la lujuria, sos dominado por el desear a otra persona. Pensás con superioridad. Pensás con superioridad, es decir, vos te crees que sos mejor que el otro que tenés al lado, o en tu casa, o en el trabajo, te pensás mejor. O muchas veces podés creer que sos inferior al otro. Pasa eso también. Pero eso no es una cuestión de autoestima, es una cuestión de humildad. Porque el que es humilde no va a pensar ni más ni menos, va a pensar lo que Dios dice que sos. ¿Amén? No va a pensar más de eso, ni más ni menos. Esto es lo que soy yo, soy un hijo de Dios y eso nada lo va a cambiar. Amén, doy gloria a Dios por eso. Pero yo no soy más que mi otro hermano en Cristo, ni soy menos que mi otro hermano en Cristo. Somos iguales. Pero muchas veces pasa esto, porque los discípulos pensaban de esa manera, querían ser superior a los demás. Y por eso Jesús le dijo, la gente de este mundo se enseñorea y quieren ser los primeros, quieren ocupar los primeros puestos, pero no va a ser así entre ustedes. El que quiera ser el mayor debe ser el último, debe ser el postrero, debe ser el servidor de todos. ¿Pensás que las cosas de este mundo es más importante que las cosas de Dios? Si estás pensando eso, es porque has creído la mentira de Satanás, has creído la mentira del mundo. Si crees que el trabajo, la familia, la escuela, el deporte, tu carrera, y etcétera, etcétera, son más importantes que Dios. No son más importantes que Dios. No son más importantes que las cosas que Dios ofrece. Están lejos de ser más importantes, porque Jesús dijo, Pablo dijo, pero ¿cuántas cosas eran para mí? ¿Qué cosa? Ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia y el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Entonces, eso es lo que es pensar. Vos querés pensar de la manera bíblica, pensá como Pablo. Y Pablo decía,
Mira, en esta balanza las cosas de este mundo son como basura. Comparado con Cristo, no tienen relación, no tienen dimensión. Cristo está por encima, infinitamente por encima que las cosas de este mundo. Yo sé que son importantes el trabajo, yo sé que es importante la familia, yo sé que es importante la escuela, tu educación, yo sé que es importante la carrera que elegís, yo sé que es importante el deporte, a mí me gusta el deporte, pero no es más importante que las cosas de Dios, no es más importante que Dios mismo, no es más importante. Entonces, pensar de esa manera, pensar, estimar, considerar, contar, hacer un inventario, ¿qué son más importantes en tu vida? ¿Cómo estás considerando? Porque esas cosas se revelan en tu manera de actuar, pero están en el inconsciente. Porque si ahora yo te pregunto, ¿qué es más importante, Dios o esas cosas? Vos me vas a decir, no, Dios es más importante. Pero a la hora de que cuando Jesús dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, nadie lo hace. Eso es lo que digo, Dios es más importante, sí, queda de lado, porque cuando se debe buscar, cuando comienza el día se debe buscar el reino de Dios y su justicia, nadie los hace. Y eso se refleja en tu conducta, en tu hacer. Así que, ¿cómo debes pensar? Debes pensar lo que es verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, de buen nombre, de virtud, de reconocimiento. En conclusión, debes pensar ¿en quién? En Jesús, en Cristo. Pensá en Él y todo lo que Él haría. ¿Qué debes hacer? Pablo también dice, ¿qué debo hacer? Pablo dice, lo que aprendiste, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto hacer. ¿Y qué es lo que ellos sabían de Pablo? ¿Qué es lo que ellos sabían acerca de Pablo? ¿Qué es lo que había hecho Pablo? Y así uno puede hacer una revisión de la vida de Pablo, puede hacer una biografía y creo que estaríamos hasta las 10 de la noche revisando cada hecho, cada predicación, cada carta que él escribió que revela lo que él era. Pero a modo de resumen y a modo de síntesis, ¿cómo se ve Pablo, la vida de Pablo en la carta de Filipenses? Por ejemplo, él dice, ellos deberían haber entendido esto, que Pablo, su vida estaba entregada a Jesús. En varios versículos vemos eso, pero un versículo muy notable es, conforme anhelo y esperanza de que nada sea avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1, 20 y 21. Entonces, el centro de la vida de Pablo estaba en Cristo. Ellos sabían eso. También, ya lo mencioné, Filipenses 3, 7 al 8, donde Pablo decía que todas las cosas eran para él como pérdida comparado con Cristo. Él anhelaba el progreso de la causa de Jesús. Él no solamente estaba centrado en Jesús, sino que anhelaba que la causa de Cristo avanzara. Él dice, quiero que sepáis, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso ¿de qué? Del Evangelio. Filipenses 1:12. Él decía eso. Él quería que la obra avance. Y no me importaba si me dan azote, no me importa si me meten en la cárcel, si sufro prisiones, no me importa si sufro hambre o naufragio. Yo quiero que la obra de Dios avance. Y si tiene que avanzar por mi sufrimiento, bienvenido sea. Él también se gozaba en que la iglesia estaría unida. Dice, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, unánime, sintiendo la misma cosa, teniendo el mismo amor. Completen mi gozo va a ser cumplido a través de eso, va a ser completo a través de eso. Porque eso es lo que él demandaba a los hermanos. Él demandaba que haya unidad. Él demandaba que haya unidad en esta carta. Los filipenses entendían que Pablo no solamente que estaba una vida entregada a Jesús, una vida que anhelaba el progreso del Evangelio, sin importar el costo, que él estaba gozoso porque la iglesia estuviera unida, también entendían esto, que Pablo se gozaba en sus circunstancias. Y eso él pedía a los hermanos. Él decía, se gozaba a pesar de las circunstancias, o no basándose en las circunstancias. Porque él dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en pobreza, en escasez, también en abundancia.
y con riqueza. Yo estoy contento, no me importa la situación, yo estoy contento. Entonces, ellos, y él podía decir, entonces, con justificativo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos. Él podía decir eso, porque él se gozaba en Jesús. Así que, eso es lo que entendían los filipenses, lo que habían aprendido, lo que habían recibido, lo que habían oído, lo que habían visto, eso es lo que habían visto de Pablo. Por tanto, los filipenses debían estar entregados a Cristo, buscando el progreso del Evangelio, sin importar el sufrimiento, anhelando la unidad y gozoso de la posición y comunión con Cristo, no basándose en las circunstancias, y como resultado, el Dios de paz estaría con ellos. Entonces, ellos debían actuar, debían ponerse manos a la obra. ¿Pero qué debían ponerse las manos a las obras? Debían hacer esto, de entregarse a Jesús, de buscar el avance de la obra, de buscar la unidad, de gozarse en su comunión y posición en Cristo. Que no importa si te roban, no importa si te estafan, no importa si se te pierdes el trabajo, no importa si pierdes a un familiar, no importa si, no sé, cosas mínimas, si te pincha la goma del auto o si tenés que hacer arreglo al auto, no importa si te viene la boleta, te cobran más de lo que debería estar establecido. Esas cosas no deben robar tu gozo, porque el gozo está basado en la posición en Cristo. Amén. Yo lo creo, hermano. Si ustedes no lo creen, tenés que creerlo. Y si no lo crees, eso es una realidad que te estás perdiendo. Entonces eso es lo que deben hacer, deben imitar a Pablo. Y como resultado, es algo grandioso, porque dice, continúa, y el Dios de paz estará ¿con quién? Con vosotros, o sea, con ustedes. Miren, todo lo que he sufrido, estoy en la cárcel, estoy en mis prisiones, estoy acá, pero el Dios de paz está conmigo. El Dios de paz está conmigo. ¿Saben? Elías se enfrentó a ¿cuántos profetas? 950. 950. 850. Bueno, tengo que ver, creo que eran 950. Bueno, la cuestión es que él era solo, y el pueblo de Israel se había desviado de seguir a Jehová. Y entonces Elías se para valientemente y dice, escogeos hoy a quién van a servir. Bueno, ya hasta cuándo van a claudicar, eso dijo, hasta cuándo van a claudicar, hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos. Hoy tienen que decidir, miren, si vale Dios, va a hacer descender fuego, y si Jehová es Dios, va a hacer descender fuego. El que haga descender fuego, ese sea Dios, y a ese hay que servir. Y saben, aunque estaba él era solo, y estaba toda la nación y todos los profetas ahí contra de él era la mayoría. ¿Saben por qué? Porque Dios está de su lado. Y no importa cuánto tenés en contra o cómo está mal la situación, si Dios, el gran yo soy, el eterno Dios, el inmutable, el poderoso, el Salvador, está de tu lado, no importa, vos sos mayoría. El Dios de paz está con vos. Y qué consolador eso, porque también dice el Dios de ¿qué? De paz. Podría haber dicho el Dios de justicia, el Dios de verdad, muchas otras cosas de atributos, pero dice el Dios de paz. El Dios de paz. Pablo experimentó eso, por eso él escribe después acerca de la paz. Anteriormente él escribe acerca de esa paz, pero el Dios de paz iba a estar con vos. Isaías dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo. En Isaías 41. Entonces, Dios está con vos. Si vos estás... No, a ver, vamos a ser más bíblicos. Si vos hacés lo que hizo Pablo, el Dios de paz va a estar con vos. Va a estar caminando. Va a estar en comunión con vos. Pero si vos no haces lo que hizo Pablo, el Dios de paz no va a estar con vos. No va a estar. Y vos decís, no, me va a ir bien y esto. El Dios de paz no va a estar con vos. No va a estar con vos. Entonces yo prefiero estar con el Dios de paz.
con el Dios de paz. Y no importa que si estoy en la prisión, no importa, aunque voy a sufrir seguro, pero no importa si paso lo que Pablo pasó, porque el Dios de paz va a estar conmigo. Un otro versículo más acerca de esto, y para finalizar, está en 2 Timoteo, acerca de la experiencia de Pablo en cuanto a este asunto. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 16 y 17. 2 Timoteo 4, 16 y 17. Porque esta es una experiencia que no solamente lo vivió en la carta de Filipenses, sino en la carta de Timoteo, la última carta que se cree que escribió Pablo, también desde la cárcel. 2 Timoteo 4, 16 y 17. Dice lo siguiente: en mi primera defensa, esto es ante un término legal, o sea, en tribunal, dice, ninguno estuvo, ¿a quién? A mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Entonces el Señor estuvo al lado de Pablo y le dio fuerzas, aún en ese momento difícil. Entonces, de esa misma manera, aquel que actúa de esa manera igual, similar a Pablo, Dios va a estar de tu lado. Dios va a estar así, porque es una promesa, es una verdad, y hay que creer en eso. Y ustedes dirán, bueno, sí, tengo que hacer lo que hizo Pablo, pero yo ya no vivo en ese tiempo. Ya no se persigue a los creyentes, ya no puedo ir a la cárcel por predicar. Gracias a Dios tenemos lo que hoy se llama el derecho a la libre expresión. Uno puede expresarse libremente. Entonces no vamos a sufrir cárcel, por lo menos por un par de años, hasta que cambien eso. Pero te digo, hacemos muchas cosas, pero no hacemos lo que Pablo hizo. Ahora es tiempo de hacer, después será demasiado tarde. Y los años van pasando. Los años van pasando. Vos dirás, bueno, ¿qué hago? Y bueno, ¿qué tenés más próximo en relación con la iglesia? ¿Qué tenés más próximo? Juego de preguntas. Estudiar, leer esos contenidos, aprendelo. Y después cuando yo diga, bueno, vamos a tal libro, vas a saber, van a volar los dedos. Venía a ayudar para la actividad infantil. Venía a ayudar. Muchos también han confesado a Jesús como su Señor y Salvador, o lo profesan, pero no han dado paso en algo que es importante. ¿Qué hizo Jesús? Ir y hacer discípulo a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero dice, bautizándolo. ¿Por qué no te bautizas? ¿Por qué no te bautizas? ¿Qué es lo que te impide? Y si lo que te impide, ¿por qué no lo dejas? ¿O por qué no obedeces a Dios en ese aspecto? Porque el tiempo va a ir pasando. Tomá, bautizate, tomá los pasos bíblicos en cuanto a eso. Si realmente Cristo vive en vos, debe dar testimonio delante de los demás de la obra de Dios en tu vida. También, si has sido bautizado, ¿por qué no forma parte de la membresía? La Biblia habla de membresía, la Biblia habla de membresía de la iglesia, porque dice, se añadieron, eran 3.000 los que creyeron, 5.000 después, dice que se añadieron. Eso quiere decir que había un número, que había un grupo establecido. También las viudas, en 1 Timoteo 5, añadir a la lista. ¿Qué lista? O sea, había algo que ya estaba ahí, algo oficial. Entonces no es algo inventado por los bautistas o eso, sino algo que es bíblico. Entonces, ¿por qué no querés compromiso con la iglesia? ¿Por qué no querés comprometerte con la iglesia? ¿Por qué solamente venir como espectador? No debe ser así. Y si estás viendo, no debes permanecer en esa posición o en ese estado. Debes estar creciendo más y tomando
compromiso, dependiendo qué es lo que Dios te guía. Porque tal vez Dios te guía, no esta no es mi iglesia está en otro lado. Y amén por eso, amén. Mientras que sea una iglesia bíblica, amén. No van a ir a la iglesia de, no sé, una iglesia de como Pastor Jiménez o eso. Pero mientras que sea una iglesia bíblica, ¿por qué no? Tal vez no sea, tal vez no te agrada mi cara, tal vez no te agrada... Y decir, no me voy a unir a la iglesia Bautista Vida Abundante, voy a otra iglesia, tal vez tenés otras convicciones. Pero el punto es esto, que debes estar comprometido con la iglesia. No solamente mirando de espectador, sino actuando. Y el servicio no se refleja solamente acá, o los que están ahí dirigiendo los cantos, no se refleja solamente eso. Porque alguien tuvo que poner la silla, alguien tuvo que barrer para que estuviera limpio acá, o pasar el trapo. O ustedes van al baño, ven el espejo ahí, medianamente limpio, alguien tuvo que limpiar el espejo, limpiar los baños, y el servicio va más allá de eso. ¿Me explico? No es solamente eso. Entonces, es comprometerte también con la iglesia. ¿Por qué no haces eso? ¿Por qué no actúas de esa manera? Y también te quiero decir esto, cuando vos empieces a querer servir a Dios, cuando vos empieces a querer tomar pasos de obediencia, pasos de seguir a Jesús, se va a aplicar lo que dice 2 de Timoteo. Creo que dice 3:12. Lo voy a leer. 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Cuando vos quieras vivir una vida agradable a Dios, vas a padecer persecución. Eso no te digo yo, lo dice Pablo. Los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces vos vas a querer obedecer a Dios en todas estas cosas que mencioné, vas a sufrir oposición. Vas a tener oposición en tu casa, en la escuela, en el trabajo, en donde esté, porque el mundano y las tinieblas se oponen al Evangelio. Satanás no te lo va a tener fácil, él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces no pienses que vas a vivir la vida, todo te va a salir bien. No, vas a tener oposición, vas a tener días de aflicción, días de tristeza, días difíciles, días oscuros. Pero en todo ese momento puedes decir, el Dios de paz estará conmigo, el Dios de paz estará con vos. Entonces, hasta que venga lo que venga, yo estoy con el Dios de paz, yo estoy sirviendo a Él, yo estoy actuando como Dios quiere que actúe, estoy imitando a Pablo. Así que no sé en qué estás pensando y no sé qué estabas haciendo. No sé qué estabas pensando y no sé qué estabas haciendo cuando viniste acá. No sé si estás pensando en la escuela, en el examen, en un partido de fútbol que va a jugar este domingo, o en el trabajo de mañana, o etcétera, etcétera. No sé qué estabas pensando o qué estabas haciendo. Seguro que muchas cosas, pastor. Pero, ¿estás pensando de manera santa? ¿De una manera que agrada a Cristo? ¿Estás pensando en eso? Es hora de pensar así. Es hora de pensar bíblicamente. Si no estabas haciendo cosas agradables a Dios, cosas santas, es hora de empezar a hacerlo antes que sea demasiado tarde. Y Pablo es un buen ejemplo para imitarlo. Y si querés impactar a tus compañeros o a tus familiares incrédulos, mundanos, debes vivir pensando y haciendo lo que Dios dice. Si vos querés ser de impacto a los demás, debes vivir y pensar de una manera que Dios dice que debemos pensar y vivir y hacer. Y si querés que impactemos a esta comunidad, hablando con mi iglesia, nosotros, si querés que impactemos a esta comunidad, Barrio Kennedy, Jardín de Hipódromo, Las Flores, Texas, cualquier de estos barrios que tenemos acá al lado, o en su casa, o en su hogar, en su barrio donde están, si querés impactar a la comunidad, lo vamos a hacer con el poder de Dios, actuando en nosotros, para vivir vidas piadosas. Pero también lo vamos a hacer buscando intencionalmente en la manera de pensar y hacer cosas de Dios. Cada uno de nosotros, vos debes pensar y actuar haciendo las cosas de Dios. Porque la obra no se hace de uno solo, sino la obra se hace entre todos. Porque si uno hace todo, se viene abajo.
Y ¿saben qué? Tendremos vida abundante, tendrá la promesa, tendrá la seguridad de que el Dios de paz estará con nosotros. Estará con nosotros. ¿Y qué mayor de eso? No importa si la ofrenda está en baja, no importa si el gobierno quiere voltearnos o si hay grupos que quieren hacernos daño, el Dios de paz estará con nosotros y vamos a florecer en medio de la oscuridad. Pero esa es una tarea de cada uno de ustedes. ¿Está dispuesto a hacerlo? ¿Está dispuesto a ser intencional? Bueno, a poner mano por obra, porque dice la Biblia, sed hacedores de palabra, no tan solamente oidores. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia que se renueva cada mañana, y te ruego, Señor, para que podamos pensar de manera bíblica, Dios. Te ruego para que todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, Señor, algo de reconocimiento, que podamos pensar en eso y no pensar en cosas mundanas, no pensar en cosas, no que cosas estén ocupando nuestro pensamiento durante el día, afanados, ansiosos por el trabajo, por la escuela, por el deporte, por, no sé, actividades, pero en ningún momento tienen pensamientos relacionados a ti, Padre. Haznos más limpio, renueva nuestro entendimiento, Señor, por favor te lo pedimos. Y te ruego, Señor, también para que podamos actuar, podamos hacer cosas conforme a tu voluntad, Padre. No cosas conforme a este mundo, no hacer cosas agradables a la carne, sino cosas que te hagan a ti, Señor. Y ya di ejemplos, ya di menciones, di áreas en las cuales uno debe actuar hoy, ya, porque mañana puede ser demasiado tarde, Padre. Que despiertes ese sentido de urgencia, de emergencia en cada uno que están aquí presentes, porque pueden pensar que tienen la vida para siempre, muchos años, pero hoy puede acabar su vida, mañana puede ser demasiado tarde. Entonces te ruego, Padre Santo, para que hoy actúen, hoy tomen por obra, hoy sean hacedores, Señor. Y te damos gracias porque tú vas a estar con nosotros. Tú vas a estar con nosotros en cada momento, en cada dificultad. Y esta iglesia podrá ser de impacto, podrá ser de bendición, de edificación para otras iglesias, pero también para luz de salvación en toda esta comunidad que está en tinieblas. Te ruego y te lo pido, Señor, grandemente. En el nombre precioso de Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, Dios le bendiga, hermanos.